Balas de Carmín es el título del libro del que hoy charlaremos, sobre el que hoy charlaremos aquí un rato en Periodista Digital con su autor, Alfredo García Francés. Alfredo, bienvenido a Periodista Digital. Muchísimas gracias, es un placer estar con vosotros. Estábamos, incluso antes de empezar la grabación de la entrevista, contemplando esa portada, ¿no? Sí, es una gran portada de una portadista colombiana, una modelo estupenda que posó y un fotógrafo que supo llevar la idea hasta el final. Porque define muy bien, yo creo, que la psicología de los personajes de la novela, más que el argumento, ¿no? Define un poco la historia, ¿no? Yo creo que ahí está, por un lado, el glamour, la sensualidad de la boca, y por otro lado la muerte, lo letal de la situación en la bala, ¿no? Yo creo que no hacen falta más cosas para definir la novela. Porque, bueno, está ambientada, mejor dicho, en Colombia, pero creo que lo de Colombia, bueno, ahora y las FARC, ahora sí, claro, parece que está de actualidad, pero en su caso fue una casualidad, ¿no? La novela se presentó en el mes de febrero en Bogotá, y entonces ya en aquel momento el editor colombiano ya dijo que era una novela escrita para hoy, dijo, para aquel momento, claro, para aquel día, que era de pura actualidad. Ahora ya no es solo de pura actualidad, ahora ya es de tremenda actualidad, porque la liberación de Ingrid Betancourt, con la que la protagonista secuestrada por las FARC se cruza en un momento en la selva, ambas dos secuestradas y encadenadas, pues la hace que sea de una actualidad rabiosa. Y ahí usted le da mucha importancia en una historia como esa, narcotráfico, narcoterrorismo que se llama, a la mujer, ¿no? A las mujeres, que es algo que no... Yo quería escribir una historia sobre mujeres, sobre una mujer libre que pierde la libertad y encima que la pierde en un ambiente de extrema violencia, de violencia ciega, ¿no? Pensé en un principio en mujeres de otro tipo, en palestinas, chechenas, etcétera, pero el hecho de ser musulmanas le quitaba le restaba esa libertad, ¿no? Sexual, claro, que yo quería que mi protagonista tuviese desde el primer momento. Entonces tuve que elegir entre México y Colombia, y por afinidad elegí Colombia, porque yo soy medio colombiano. Claro. ¿Y cómo son esas mujeres que nos presentan? Esas mujeres son... Balas de Carmín, a pesar de que se desarrolla en ese ambiente de tremenda violencia y en un ambiente de narcotráfico y de guerrilla y de sicarios, Balas de Carmín es una novela de amor, fundamentalmente. Lo que pasa es que es una novela de amor entre mujeres. A eso íbamos, y claro. De amor entre mujeres en unas situaciones límites que para nosotros son incomprensibles. No podemos imaginarnos lo que es eso en Europa. ¿Por qué? Pues porque la situación es más trágica para los secuestrados, yo creo, o tan trágica, no vamos a decir más, tan trágica como fue para los judíos Auschwitz. O sea, es un genocidio. O sea, lo que está ocurriendo ahí en ese lugar, la sierra, ¿sí? Con gente que lleva 10 años secuestrada, sin ninguna condición física, de atención física, sanitaria, médica, sin ninguna atención de comida, bajo una tortura tremenda en manos de unos tipos desalmados. O sea, eso es algún día el secretariado de las FARC, lo que quede del secretariado, tendrá que presentarse en el Tribunal de La Haya por crímenes contra la humanidad. Nazis, por crímenes contra la humanidad. Esto es una cosa inaudita en el siglo XXI. De hecho, ahora hay gente que tiene miedo de que con la liberación de Ingrid Betancourt se olviden hay muchas personas, ¿no? Todavía. A los no canjeables. Esos son los que llaman no canjeables. Ingrid Betancourt, los 3 norteamericanos y un grupo de policías y militares formaban parte de lo que ellos llaman los canjeables, los que podían utilizar como herramienta o como moneda de cambio en un momento determinado para intentar liberar a unos guerrilleros concretos. Eran piezas muy válidas. El golpe que les ha dado el ejército colombiano ha sido tan brutal que ha dejado a la guerrilla jodida, porque ahora tienen muchos secuestrados, pero son secuestrados económicos, son secuestrados de los de pago. Antes o después pagan y antes o después se van, pero no tienen valor canjeable. Es decir, es un estanciero que tiene una finca en un determinado departamento y que lo han cogido en una carretera.
y le piden $1.000.000 y cuando pueda pagarlo, pues lo pagará y se irá, posiblemente, o no. Yo estoy radicalmente en contra del terrorismo. Y Balas de Carmín, en el fondo, pues es una patada en los huevos a los terroristas. A todos en general. A todos en general. Porque su tesis es que el de Colombia, el de Chechenia, el de País Vasco, son el mismo, ¿no? Sí, son el mismo terrorista. Creo que en el siglo XXI, y menos en países como Colombia o como España, ¿no? Colombia es una sociedad democrática, y España es una sociedad democrática. Es absurdo que hay unos tipos que te maten por pensar distinto. Es una cosa que te retrotrae al siglo pasado, por lo menos, por no decirte a finales del XIX, ¿no? O sea, no es una cosa del siglo XX, son unos restos cavernícolas que si Colombia pudiese dedicar el esfuerzo económico que tiene que emplear en combatir las plantaciones de cocaína y la guerrilla al desarrollo, Colombia sería un país admirable, admirable. Pero no puede hacer eso ahora mismo. No puede, tiene que combatir, tiene que invertir cantidades ingentes de dinero en combatir, igual que nos pasa a nosotros, por otra parte. A nosotros tampoco nos sale gratis que haya unos tíos que quieran matar a la gente. Nos sale muy caro y tampoco somos un país como para tirar cohetes. Pero todo el dinero que se va en fuerzas armadas, en investigación, en inteligencia, es una fortuna. Y como escritor, a la hora de, claro, de aquí podría haber salido perfectamente un ensayo con todo lo que nos está contando y lo que conoce del tema. No soy capaz de hacer ensayos. No, pues, pero se antoja más complicado la literatura, porque ¿cómo se acerca, cómo crea un personaje, ¿no? En este entorno? ¿Cuál es ese proceso creativo? Cuando yo me empiezo a acercar y sé que ya sé lo que quiero, sé que quiero una mujer de tantos años, una mujer libre, todo eso. Entonces utilizo una herramienta del siglo XXI, que es Internet. Y entonces entro a través de un portal de relaciones con la gente y me presento y digo, señores, soy un tipo español, escritor, estoy preparando esto. Y salgo a esa plaza pública, a esa plaza mágica del pueblo. Ese foro, Internet, ¿no? Que se ha recuperado, ese foro donde puedes salir a pasear todas las tardes un rato a pegar la hebra, cosa que yo no hacía muchísimos años. Y entonces empecé a hablar con colombianos y colombianas. Y me empezaron cada uno a contar su historia. Y cada uno en su familia tenía una historia terrible que contar. Un secuestro, un asesinato, un desplazamiento, cada uno tenía una historia y me fueron dando trocitos, cada una de esas personas me fue trocitos de su alma, más que historias, porque son trocitos de su corazón, que muchos todavía lo tienen sangrando, porque tienen la familia o desaparecida, o en el monte, o en la selva, ¿no? Entonces, pues con eso, con mis experiencias personales y con lo que he leído y he buscado sobre el fenómeno, pues fue construyendo la historia. Qué bueno. Pero muy, muy basada en ese contacto. Foro público, en esa plaza pública, ¿no? Los colombianos además tienen la gran virtud de ser personas educadísimas, muy abiertas y deliciosas para conversar. O sea, son grandes conversadores, ¿no? Entonces, en el momento en que establecía confianza, pues ya era un placer, una relación, ¿no? una conversación muy fluida. Mantengo grandes amigos de esa historia. Y aquí, bueno, ahora en España se ha presentado la novela, pero creo que hay una cita importante ahora, ¿no? Ahora tenemos una cita el día 17 de julio, que es el jueves próximo. Tendremos una cita a las 19:30 en la Casa del Libro de Gran Vía 29. Es una presentación más, se han hecho ya otras. Pero bueno, pues yo quisiera invitar desde aquí a los colombianos que nos puedan oír o a los latinos que nos estén viendo en la página, que seguramente serán colegas o no sé, a cualquiera que le apetezca ver un poco la historia de Colombia actual, pues será bienvenido. Y con ese punto de vista de usted y de muchos que hablaron con usted, ¿no? Porque es un punto de vista compartido de ese país, ¿no? Que no quiere decir que seamos los únicos, ¿no? Claro. El único punto de vista. Hay otra gente que piensa completamente lo contrario, ¿no? Ingrid Betancourt, la misma Ingrid Betancourt, el día que salió a la
primera rueda de prensa, lo primero que hizo fue dar gracias a Dios, dar gracias a la Virgen, dar gracias al ejército y dar gracias a Uribe y al gobierno colombiano que habían organizado la liberación. 3 días después, en la rueda de prensa que dio en París, dijo que había que cambiar el idioma del señor Uribe porque era el idioma del odio. O sea, ahí ha habido un vuelco, ¿no? Quizás se ha precipitado, quizás después de una experiencia tan traumática, tan dura, tan increíble para los que no la han vivido, pues no sepamos alcanzar lo que eso ha removido por dentro. Claro. Yo creo que hubiese hay que dejar reposar, retejer otra vez la red de sus afectos, volver a sentirse ella misma, y bueno, pues esta es un poco la historia. Y entonces el día 17, el día 17 a las jueves, 7:30, 19:30, en la Casa del Libro de Gran Vía 29. Un buen centro de reunión literario. Es un centro agradable, y además llevo personas interesantes para hablar. Llevo una experta en temas policiales, muy experta, es española, es una inspectora de policía española, pero muy vinculada a Latinoamérica, y llevo al ministro consejero de la Embajada de Colombia, que hablará sobre y llevo un compañero del diario El País, que él mismo es colombiano y trabaja en Babelia. O sea que tenemos un poco cubierto varios frentes, será entretenido. Unos amigos que se van a reunir allí el 17 para de recibir julio. encantados al que quiera acercarse.